Les presento, gracias. Les presento al arquitecto Juan Manuel Chávez Chávez, que está aquí con nosotros. Él es el director de la oficina del Centro Urbano e Histórico de Chihuahua y a nombre del equipo del plan de manejo va a darnos la bienvenida para este taller. Bienvenido. Gracias Iris, gracias Federico y el equipo que actualmente se encuentra realizando el plan de manejo. Vámonos antes de que nos ganen las 8. Es un placer para nosotros estar contando con este ciclo de conferencias. Damos las gracias el día de hoy a Omar Varela, que nos está apoyando con esta conferencia de suma importancia para el centro, la cuestión financiera, la cuestión económica, la cuestión de inversión para el centro es de gran importancia. En varios foros se ha expresado la importancia de manejar el tema económico. No quisiera yo robarme el tiempo del maestro Omar, sin embargo, sí agradecerle a Omar, a Federico, a todo el equipo que se encuentra realizando el plan de manejo y en especial a todos los asistentes, a los participantes y la invitación a que estén participando en toda esta serie ahora sí de conferencias, de talleres, de focus group que estaremos invitando. Ya son unos meses de trabajo y cada vez pues será más reiterativo, más seguido y de temas más especializados. En ese sentido, de parte del Comité Técnico del Fideicomiso del Centro Urbano Histórico de la Ciudad de Chihuahua y de la Asociación Civil del Centro Urbano Histórico de Chihuahua, pues les damos la más cordial bienvenida a todos y el agradecimiento por estar aquí presentes. Muchas gracias Iris, muchas gracias Federico y en especial pues muchas gracias a ti Omar por aceptar la invitación. Gracias, Juan. También está con nosotros acá el doctor Federico Mancera. Se los presento, él es parte del equipo. Él es fundador y miembro de una AC que se llama Desarrollo Comunitario y Alternativas Ambientales. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es geógrafo, maestro en educación y doctor en pedagogía crítica. Está acá para representarnos como coordinador de este equipo. Y también tiene un mensaje para nosotros. Adelante, Federico. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Perdón, sí me están escuchando, ¿verdad? Y sí, bueno, diré a ustedes que el plan de manejo es una estrategia que existe a nivel internacional para aquellos sitios que son de importancia económica, cultural, social. Y en este caso, obviamente, el tema del centro histórico pues reúne todas estas características y más, características urbanas, características de complejidad social, características de marginalidad, características de inversión pública. Y para el caso hemos pensado una serie de conferencias que son fundamentales para poder pensar en colectivo, sensibilizarse sobre lo que es este sitio, esta área, este territorio de la ciudad de Chihuahua, que es el centro histórico, que además de tener 312 años, pues es un espacio que constantemente se está cambiando. Y en términos económicos, obviamente también. Ya hoy el centro histórico es un referente cultural, social y económico. Y es el tema de economía el que vamos a desarrollar. Si me permiten, y para dar cabida ya a la plática de Omar, voy a presentar su currículum de manera sintética. Y bueno, diré yo que el maestro Omar Varela es economista, es licenciado en Economía Internacional por la UASH, es maestro en Finanzas y en Economía Empresarial también de la UASH y es candidato a doctor en la Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Siendo de la UASH, él es responsable hoy todavía de la licenciatura de Economía Internacional y en negocios dentro de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASH. Ha sido dentro de su trabajo académico, ha tenido la oportunidad de tener una estancia en la UNAM, ha participado también en diferentes actividades de análisis económico y regional, en centros de incubación y desarrollo empresarial
que se encuentra en la UASH y en Hidalgo del Parral. Formó parte y es fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo Regional, Económico y Social de la UASH. Es cofundador de proyectos de desarrollo social como Corima, RIWI, Socioproductivo. También tiene programas de radio, aunque lo hemos escuchado, aunque ahorita está un poco en retraso, que es La Neta de la Economía. Igualmente es analista económico, ha publicado en varios artículos y medios de comunicación, en Televisa, Antena Radio, El Heraldo, La Voz en Red y en Radio Digital. En fin, lo que Omar nos está ofreciendo es un estudio que él realizó como desde su posgrado, pero después fue ampliándolo a partir de una solicitud que se desarrolló desde Ecocentro. Y bueno, pues sin más, y si está de acuerdo el equipo, Anelí, Juan Manuel, Jimena, Iris, le daremos la palabra a Omar Varela. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor Mancera, por su presentación y sobre todo por la invitación. Tener la oportunidad de compartir con ustedes estos trabajos que hemos estado realizando. Me voy a permitir compartir pantalla con una breve presentación que armé para esto. Nada más si pudieran confirmar que se está visualizando la pantalla, la presentación. Sí, se ve bien. Muy bien, gracias. Pues, Lía, para mí es un honor estar en este plan de trabajo. Tuve la oportunidad de estar como espectador en la conferencia pasada. La verdad es que de manera magistral se abordó el tema, pues más por el lado arquitectónico, que es algo que me apasiona, más no soy experto en ello. Pero pues el tema económico es algo fundamental en la parte del centro histórico de Chihuahua, claro, en todas las ciudades y en todos los aspectos, la economía es importante. Y ahora con la última reflexión que nos dejó la pandemia, pues no podemos decir mentiras al momento de afirmar que la salud y la economía es de lo más importante de lo que tenemos los seres humanos y ciudadanos, ¿no? Entonces el motivo o la finalidad de esta plática no es generar ni muchos datos, ni mucha información, ni resultados. Al contrario, es partir de una problemática, de una situación, de opiniones que he recabado a lo largo de algunos estudios y tratar de poner un suelo de dudas, de interrogantes, de cuestiones que seguramente como ciudadanos podemos ir trabajando en ellos para resolver los retos que enfrenta pues la ciudad, pero particularmente el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Y me gustaría empezar con una pequeña reflexión diciendo que el centro es histórico, pero la economía es presente. Muchas veces hablar de centros históricos, independientemente de la latitud en la que estemos dirigiendo nuestra atención, el centro histórico es un patrimonio cultural, es un patrimonio, lo dice su palabra, ¿no? Histórico, fundamental para el desarrollo de N cantidad de cuestiones humanas. Sin embargo, si bien la economía tiene mucha relación con la cuestión histórica y cultural, a veces hay cierto conflicto entre la conservación y la activación económica con la cuestión histórica. Entonces, en este sentido, es necesario reconocer la valía de este sector de la ciudad, pero también los retos que implica en sentido económico, ¿no? Platicarles brevemente cómo se han formulado los trabajos en los que he tenido la oportunidad de participar. Primeramente, como lo comentaba hace un momento el doctor Mancera, hablábamos de la política urbana y urbanización. Esta fue la que hice en el primer posgrado, particularmente hablando del caso de la obra pública en el centro de la ciudad de Chihuahua y cómo es que esta obra pública impactó en el comercio del sector. Posteriormente, desarrollamos por ahí un artículo de investigación que hablaba de la obra pública como rescate de la actividad económica y el paisaje urbana, pero más desde el punto de vista de finanzas públicas, cómo es que el hecho de que el gobierno invierta en un sector de la ciudad, pues puede generar o limitar el movimiento económico y hacer que este recurso público rinda más. Por otro lado, el caso, ya una vez con estos estudios y elementos que íbamos recabando, tuvimos
varias participaciones con Cocentro, que aquí me dio gusto identificar a algunos integrantes de esta asociación, en donde retroalimentábamos mediante una metodología que se llama método Delphi o de consulta a expertos, donde los resultados que íbamos teniendo en las investigaciones lo íbamos retroalimentando expertise de las personas que tienen sus comercios en esta zona de la ciudad, y ellos de alguna manera con su experiencia iban complementando o dando puntos en contra de algunos resultados que encontramos, lo cual enriqueció mucho pues estos trabajos de investigación. Posteriormente se realizó otro ejercicio más o menos similar, solo que esta vez por parte del INPLAN, también con ciertos expertos de diferentes áreas que fueron rebatiendo algunas de estas, de los hallazgos de estas investigaciones. Posteriormente, también en un par de ocasiones tuvimos la opción de hacer una mesa de trabajo en el Observatorio Urbano de Parral, que está muy ligado a la Universidad Autónoma de Chihuahua, y que si bien tiene la sede y el trabajo se centra sobre todo en la ciudad de Parral, Chihuahua, pues es de interés de todo el estado saber lo que sucede con el centro de la ciudad de Chihuahua, y también se hizo una comparación con otros expertos que hablaban de Parral, de Delicias, de Cuauhtémoc, de Ciudad Juárez, de Tijuana, en donde pues se establecieron ciertos parámetros en común y divergencias que tienen pues los centros de estas ciudades, ¿no? Y actualmente estamos trabajando en un programa para identificar factores sociodemográficos en la formación de capital físico dentro de las ciudades. Si bien aquí no estamos enfocados directamente a lo que es la ciudad de Chihuahua, estamos tratando de identificar un modelo común para las ciudades mexicanas. Sin embargo, también hemos rescatado la valía del centro de Chihuahua, porque nos dimos cuenta que a nivel de política económica urbana o de economía urbana, como se le conoce coloquialmente, la ciudad de Chihuahua en específico es un referente en muchos ejemplos de literatura en Sudamérica. Entonces, por ahí más adelante entraré en ello. La idea de compartirles esta, pues es platicarles qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando la parte del urbanismo, el centro de la ciudad de Chihuahua, y pues también despertar el interés por sumarse a todos estos trabajos, ¿no? Ahora, hay un modelo teórico bastante conocido, que es el modelo centro-periferia, que se empezó a plantear en su época, en la etapa moderna, desde 1995, que habla o que explica del fenómeno de expansión de las ciudades, en donde a grandes rasgos, pues las ciudades comienzan con un centro urbano, de ahí se empiezan a generar semiperiferias, empieza a crecer la ciudad y se generan periferias. Por lo general, la periferia es el elemento, las colonias, los lugares más alejados al centro, y por lo general las ciudades empiezan a generar diferentes actividades económicas. Por ejemplo, hacia el centro se suele concentrar más la parte comercial, en la semiperiferia lo industrial y la vivienda, mientras que en la periferia por lo general las actividades las actividades primarias. Naturalmente en el esquema de ciudades tradicionales, pues la periferia se daba mucho la crianza de animales, la agricultura o en algunos casos la minería. Sin embargo, bueno, hay que identificar dos fuerzas importantes. La fuerza centrífuga, que como lo define la definición en física, genera movimientos de adentro hacia afuera, es decir, todos los movimientos de los ciudadanos que de algún modo o por alguna razón tiendan a ir del centro hacia la periferia, ya sea trasladar sus actividades de manera definitiva, como cambiar el lugar de residencia o el lugar en donde se instalan sus negocios, o simplemente transportarse, ya sea por recreación, por trabajo, etc. Y lo contrario, pues sería la fuerza centrípeta, que atrae hacia el centro todas las actividades. Por lo general, la fuerza centrípeta en las ciudades atrae hacia el centro, está representada por el comercio, que se lleva casi siempre hacia el centro de la ciudad. Entonces, a grandes rasgos, cuando las ciudades sienten el ascenso de la población, sabemos que, sobre todo en Latinoamérica, las ciudades pues, han crecido significativamente en los últimos 60 años aproximadamente, pero cuando las ciudades van creciendo, pues van creciendo hacia las orillas, y los retos que se siguen encontrando son cada vez mayores,
los costos de transporte se incrementan, el gasto en recursos, la creación de recursos públicos, el ejemplo claro del agua aquí en la ciudad de Chihuahua, pues y en todo el estado, es un claro ejemplo de cómo se comporta ello, ¿no? Y también los comercios del centro se trasladan hacia la periferia y esto va deshabitando paulatinamente el centro. Si se fijan, aquí en la próxima presentación, cuando crece la ciudad, cuando crecen las ciudades, se empiezan a generar nuevos núcleos o nuevos centros. Y esto hace que el centro de alguna manera se vaya desvaneciendo, se vaya perdiendo, y esto pues genera diferentes centros a lo largo de la ciudad, lo cual disminuye los costos de transporte. Normalmente, y nos damos cuenta, una gran parte de la población suele radicar en una zona geográfica de la ciudad y probablemente no se traslade mucho. Por ejemplo, yo vivo muy al norte de la ciudad y pocas veces al mes voy hacia el centro y rara vez voy hacia el sur, ¿no? Porque mis actividades están por lo general concentradas en una zona geográfica similar. Claro que depende de la profesión o de lo que se dedique cada una de las personas, ¿no? Sin embargo, ya aplicado este fenómeno a la ciudad de Chihuahua, podemos ver cómo ha crecido la mancha urbana en la ciudad de Chihuahua. Este mapa está hasta 2005, por ahí hubo un freno en el crecimiento por políticas públicas, luego se ha generado un poco más. Pero claramente se observa que la ciudad de Chihuahua ha ido creciendo y de alguna manera ha tenido este patrón de comportamiento centro-periferia, ¿no? Aquí hay un comparativo entre la densidad de población, que es la densidad de población, los habitantes por hectárea, que había en 1990 y luego que había 10 años después. Entonces, claramente se nota que la población está un poquito más repartida, no está tan concentrada en el centro y seguramente conforme pasan los años, pues la densidad de población está siendo más homóloga a lo largo del territorio municipal. Por aquí tenemos el índice de centralidad. A grandes rasgos, el índice de centralidad en lo que se refiere es cuánto tiempo pasan las personas en cada parte de la ciudad. Si se fija por ahí del 94 estaba muy claramente definido el centro de la ciudad y conforme han pasado los años se ha expandido más estos centros, puesto que la gente se transporta menos a lo largo de la ciudad, sino en pequeñas regiones. Y hablando específicamente de datos económicos de la ciudad, bueno, el estado de Chihuahua es el número 14 a nivel de producción nacional, lo cual, si bien no es el estado más importante, sí le da una relevancia significativa. Es un estado de mucho peso y que es considerado entre de las economías más importantes del país. Y la ciudad de Chihuahua en específico es el segundo municipio con mayor actividad económica, es decir, estamos en la segunda ciudad más importante de uno de los estados más importantes del país. Desde luego después de Ciudad Juárez por el tamaño de la población, pero específicamente el centro histórico de la ciudad de Chihuahua mueve un 6.6% del comercio total del estado. Entonces, pues es una parte muy relevante si hablamos a nivel del estado, ¿no? Incluso el estado perdería competitividad si se desvinculara del centro de la ciudad de Chihuahua. ¿Cuáles son las actividades económicas más preponderantes en la ciudad de Chihuahua? Pues definitivamente el comercio. Esto es normal, es decir, en la mayoría de las ciudades modernas el comercio es lo que más unidades económicas genera y tenemos el 2.2% de comercio nacional en la ciudad de Chihuahua. Ahora, si hablamos de los tipos de comercio, aquí claramente resalta el comercio de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, que para los cuates esto es ropa, calzado y accesorios, ¿no? Que por mucho destaca este segmento y sobre todo en la parte del centro de la ciudad. Si se fijan en este mapa que están viendo en pantalla, vemos cada puntito azul representa un comercio que venda ropa, calzado o accesorios. Y claramente se distingue el centro de la ciudad
en este punto donde se concentran más empresas. Ojo, no estamos hablando de volumen de las empresas, tamaño, simplemente cada punto representa una empresa establecida en la ciudad y dentro del círculo, pues específicamente en el centro. Por ahí destacan algunas otras, una pequeña concentración a lo largo de la Avenida Tecnológico, por ahí en la Avenida Homero, está aquí en la Boulevard Ortiz Mena, por acá el periférico, los centros comerciales, pero fuera de eso son puntos relativamente dispersos, relativamente aislados, de ahí la importancia del centro de la ciudad de Chihuahua. Y este es específicamente una toma más cercana al centro de la ciudad de Chihuahua, igual cada uno de los puntos representa una tienda de ropa, calzado o accesorios, son las que más relevancia tienen. Sin embargo, hay algunos aspectos muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, casi el 97% de estos comercios tienen menos de 10 empleados. ¿Qué quiere decir? Son muchos comercios, son muchas empresas establecidas, pero en general son empresas chicas. Esto no le resta importancia, sino que es un aspecto importante a tener en cuenta. Si se fijan, el resto pues ya se reparten en empresas un poquito más grandes. Ahora, la distribución de las empresas sí es muy importante en cuanto al territorio, sobre todo porque estamos hablando del centro histórico. Cuando hablamos de política pública económica o bien de distribución económico-espacial, es muy importante identificar que para la economía, hablando exclusivamente de temas económicos, un área geográfica debe de ser, sirve para la economía cuando representa atracción de consumidores, un punto productivo o comercial, es decir, un local en donde se puede establecer una empresa, o bien que sea un área destinada al transporte, como un área común, o bien como esparcimiento, que de alguna manera también ayuda a que la gente llegue, o bien que la gente que transita por esta área consuma más. Digamos, una plaza cerca de una paletería, pues lo clásico es consumir un helado dentro de la plaza y estamos aprovechando el área pública para hacer una actividad económica, por así llamarlo. Entonces, aquí claramente vemos algunas áreas dentro del centro histórico que están despobladas de unidades económicas o que hay más separación, por así decirlo. Digamos, aquí en el área de, voy a señalar, no, se me perdió aquí un poquito la presentación. Bueno, estaba aquí tratando de poner el señalador, pero está fallando aquí mi computadora. Les decía, en esta área del área de Catedral, la Plaza de Armas, por ejemplo, pues es un área que cumple perfectamente con esta función, en donde podemos llegar sin ningún problema a ser un punto de atracción, es decir, la gente puede ir directamente solamente por el hecho de que existe un parque, una plaza, una zona con árboles y es un punto de atracción. O bien un punto de esparcimiento para la gente que está haciendo actividades ya sea laborales o comerciales ahí en la zona. Sin embargo, por ejemplo, aquí en esta parte donde está el Palacio de Gobierno, Rectoría de la UACH, la Plaza Central o la Plaza del Ángel, estamos hablando de territorios mucho más amplios, en donde separan y dividen el centro comercial. En esta parte, por ejemplo, del lado derecho de la pantalla podemos observar los comercios que en su mayoría son este sector que se le conoce como el Pasito, y esto acá, las calles Aldama, Libertad. Y claramente hay una diferenciación. ¿Cuál es el problema? Que la gente que va a un sector, ya sea el Pasito o Aldama y Libertad, difícilmente transita al otro. Entonces, se comportan como centros, si bien son parte del centro histórico y si bien son parte del centro comercial, se comportan de manera aislada. Cosa contraria, si una persona va a visitar un comercio de la calle Libertad, por ejemplo, seguramente va a visitar o al menos va a ver los aparadores de los comercios cercanos y esto hace que se haga un imán conjunto, ¿no? Que en conjunto estos centros comerciales pues puedan atraer más participación o más afluencia de gente.
Ahora, hablando de la zona del centro de Chihuahua, aquí identificamos casi 2,400 comercios de un poco más de 12,000 que existen en la ciudad. Esto representa el 20% del comercio de la ciudad de Chihuahua está en el centro, hablando en términos de unidades económicas, y el 61,5% a esto que les decía, ropa, calzado y accesorios. Por otro lado, el 6,6% del comercio del estado, y con datos de antes del COVID, por ahí de finales del 2019, se estimaban más de 22,200 empleos directos. Aquí en las estimaciones puede haber un buen margen de error porque pues hay empleos que no dependen del centro, o bien gente que trabaja en el centro, pero probablemente está registrada una empresa con un domicilio distinto al centro de la ciudad, o pues, los empleos informales, que sabemos que es una situación que hay que prestar particular atención. Un dato que a mí me parece sumamente interesante es que si solamente el centro, lo que conocemos como centro histórico de la ciudad de Chihuahua, fuera un municipio, sería el cuarto lugar estatal en comercio en cuanto a cuántas empresas están establecidas en este sector. El cuarto lugar, es decir, solamente Ciudad Juárez, Chihuahua, toda la ciudad y la ciudad de Delicias tendrían más comercios que el centro de la ciudad de Chihuahua. Entonces, por sí solo, el centro tiene más unidades económicas o más comercios que ciudades como Cuauhtémoc o Parral, que realmente pues también representan un peso significativo en la economía del estado. Ahora, hablando o rescatando un poco del análisis que se hizo dentro del plan maestro del centro urbano, cuando hablábamos de esta reactivación que trató de hacer el gobierno a través de una inversión, pues se peatonalizaron las calles Victoria y Libertad, por ahí se hizo el paso subterráneo en la Avenida Independencia, también ese paso subterráneo tiene una estación de Vivebús, aparte pues el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo, mobiliario urbano, vegetación, etc. Por otro lado, pues fue una recuperación arquitectónica de edificios históricos, la construcción de calles y aceras, la reactivación de teatros y museos, y entre otras cosas, pues cuestiones como las fuentes danzarinas, la Plaza del Ángel, etc. ¿Cuál fue la motivación? Bueno, primero, reactivar una economía que venía en decadencia. Se identificó que se estaba despoblando el centro de la ciudad, y si bien existían todavía comercios, pues cada vez era menos popular entre las personas visitar esta zona de la ciudad, y pues se buscaba frenar esta despoblación que ya más o menos se tenía identificado durante 25 años. Y definitivamente, pues una motivación es regresar la vida a esta zona con una carga histórica bastante importante. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo? Aquí la fuerza centrífuga de la que hablaba hace un momento, se redujo el tránsito en el centro histórico, hubo pues, menos personas que iban a este sector, se deterioraron los edificios que tenían alto valor cultural, algunos de ellos cayeron en desuso o en subutilización, y se perdió casi por completo durante algunos años la actividad comercial y turística dentro de esta zona. Ahora, hablando de la política urbana y la aplicación de la obra pública para el rescate de la actividad económica, sobre todo en este sector, aquí me gusta siempre remitirme a la parte teórica porque se busca que los espacios públicos, sobre todo las zonas en donde los ciudadanos convergen, es decir, hacia el centro de las ciudades, pues sean espacios de mediación, de solución de conflictos o para generar oportunidades sociales. Por otro lado, apoyar la reestructuración económica nos ayuda a solucionar problemáticas de todo índole, evidentemente sociales, culturales y económicas van incluidas aquí, y GEL propone una metodología en donde podemos considerar a los centros o a los espacios públicos de las ciudades un imán para concentrar las actividades económicas regionales, puesto que si bien para los ciudadanos que habitamos la ciudad de Chihuahua, el centro histórico se vuelve algo relativamente cotidiano, es muy común, por ejemplo, y lo mostramos en el estudio,
que personas de ciudades o municipios cercanos vengan a la ciudad de Chihuahua a realizar compra de principalmente ropa, calzado y accesorios y se dirijan a plazas comerciales o al centro de la ciudad, y para ellos representa un centro o una centrificación de sus actividades comerciales, ¿no? Ahora, apoyar, hay que tener muy en cuenta esta disyuntiva, ¿no? Puesto que no podemos exigir a la parte pública que se apoye solamente un sector y se descuiden otras áreas de la ciudad que también representan importancia cultural y económica. Sin embargo, la parte cultural precisamente que tiene el centro, pues no necesariamente se va a encontrar en otra parte de la ciudad. Es algo bastante importante en donde definitivamente, aparte de los empleos que se genera, pues la parte cultural y el valor histórico de los edificios es muy, muy relevante, ¿no? De esta manera se puede justificar más una inversión hacia el centro de la ciudad. Ahora, ¿qué se ha hecho en estos trabajos que les comento? Bueno, principalmente, o al menos los que quise rescatar para esta presentación, es un método observacional que también por ahí tuve la oportunidad de compartir con compañeros del centro. El método Delphi, que es la retroalimentación que se hizo en diferentes áreas, y también un estudio de percepción ciudadana que nos dio resultados súper interesantes. El estándar de Gell es un arquitecto urbano, paisajista urbano que busca identificar el comportamiento humano dentro del territorio. Y a partir de ahí, lo que hicimos en este estudio fue inferir el comportamiento económico. El comportamiento del consumidor es un principio de microeconomía, en donde o es la base del comercio que tienen los seres humanos, pero también se puede observar a través de cómo interactúan con el ambiente. Entonces, esta metodología en siete pasos. Y luego el método Delphi, que es el que les platicaba hace un momento, que es una técnica de comunicación grupal en donde se exponen resultados o opiniones de expertos, y luego hay una retroalimentación controlada para tratar de llegar a una respuesta común en función de expertos, ¿no? Y aquí los expertos, pues son expertos en política pública de la ciudad de Chihuahua o que conocen bien a la ciudad de Chihuahua, y también los comerciantes que tienen pues mucha experiencia dentro de este sector. Y el estudio de percepción ciudadana básicamente fue encuestar, preguntarle a los habitantes de la ciudad sobre qué opinan del centro de la ciudad, que a mí particularmente esto me pareció sorprendente. Los resultados que hemos tenido, bueno, primero identificar, por ejemplo, el caso de la calle Cuarta, que pues todos conocemos, que es la que pasa por atrás de la catedral, rumbo al Ocampo, o sea, hacia ese lado, en donde podemos identificar algunos aspectos que ahorita van a ser bastante relevantes. Si se fijan, estamos hablando de la misma calle. Las fotografías que ven ustedes en pantalla pertenecen a la misma calle. Tengo que hacer la aclaración, esto fue antes de la pandemia, porque si bien esto tuvo algunas implicaciones, ¿no? Pero dentro de, por ejemplo, vemos en la fotografía número 1 que hay cierto descuido ahí de las banquetas a causa de las raíces de los árboles, pero en las primeras 5 fotografías no se observan, las 6 primeras fotografías no se observan muchas actividades comerciales ni tampoco gente. En la parte norte de esta calle se ve una que es hacia abajo, como se dice vulgarmente, ¿no? En la parte más hacia abajo tenemos una mayor concentración de actividades, un tanto más informal, o al menos invadiendo el espacio público, y una concentración muy fuerte. Y por otro lado, en la calle Libertad, podemos ver una representación un poquito más homóloga, es decir, toda la parte comercial de la calle Libertad tiene más o menos una distribución similar en cuanto a tiendas localizadas como a afluencia de personas. ¿Por qué es importante? Porque se midió el tiempo que tardaban las personas en caminar 100 metros en cada una de estas áreas. Y si se fijan, significativamente más en la calle Libertad, la gente camina más lento o tarda más tiempo en caminar 100 metros, que era el parámetro de referencia. ¿Por qué? Porque si nos regresamos
a ver las fotografías, evidentemente la calle Libertad hay más actividad comercial y de alguna manera la gente va viendo, va observando, incluso se puede decir que va disfrutando, mientras que la calle Cuarta o bien está, no hay nada que ver y pasamos de largo, o bien está muy saturada y simplemente llegamos a la actividad que tenemos que hacer, al comercio que queremos visitar y continuamos nuestro andar. Entonces aquí hay una diferencia significativa. Ahora, parcializando estas calles, si se fijan, el primer sector es en la calle Aldama, luego alrededor de la catedral, luego en la Plaza de Armas, por aquí la calle Libertad, la Cuarta Sur, es decir, donde está despoblado, y la Cuarta Norte, donde está saturado. Y si se fijan claramente en estos 4 elementos, pues la gente camina mucho más lento. ¿Qué quiere decir? Que no dependemos, las personas, los transeúntes, de de si hay comercios o no, sino de pues el entorno, qué tan amigable nos parece, lo cual es esencial para que esto nos lleve a actividades económicas. A partir de aquí obtuvimos algunos resultados, como identificar qué tanto ven las personas los aparadores en función de lo rápido que caminen, y evidentemente hay una correlación muy amplia al decir que entre más rápido camines, pues menos observas el entorno, y al menos observar el entorno, menos compras realizas en la ciudad o en esa área, ¿no? Ahora, aquí también es importante cuánto tarda la gente en caminar y ver los aparadores. Aquí por la parte de mercadotecnia es interesante. Por ahí los que están viendo un aparador tardan más de 100 segundos en caminar 100 metros. La gente que ve discretamente los aparadores anda cerca de los 80 segundos, y la gente que simplemente va caminando es casi la mitad de tiempo en transcurrir. Entonces, son datos muy interesantes que pueden servir también como estrategia comercial por parte de los comercios que aquí están ubicados. Aquí a grandes rasgos le preguntamos a las personas con qué frecuencia realizan compras, y nos enfocamos a la actividad económica que más está en el centro: ropa, calzado y accesorios, y pues la mayoría anda cerca entre una vez al mes y cada 3 meses. Aquí sí es una gran diferencia. Y luego, ¿dónde realizan normalmente su compra? En este momento, o al momento de hacer este estudio, o de iniciar este estudio, nos llamaba mucho la atención que la gente que compraba por internet era un público muy cautivo. Es decir, el público que compra por internet difícilmente, o que compraba por internet difícilmente se iba a las plazas comerciales o al centro de la ciudad. Seguramente ahora con esta sacudida que nos dio la pandemia, estas tendencias han cambiado significativamente. Pero, pues bien, a grandes rasgos, la tendencia era o en el centro de la ciudad o en alguna plaza comercial. Eran las tendencias, y aquí la gente que compraba en otra ciudad, pues principalmente los que acostumbran ir a comprar ropa, calzado y accesorios al paso, ¿no? ¿Con qué frecuencia visita el centro de la ciudad? 1 o 2 veces al mes, más de un 40%. Menos de 1 vez al mes, un 20%, y por ahí 1 o 2 veces a la semana, también menos del 20%. ¿Con qué frecuencia visita alguna plaza para tener un comparativo? Y aquí realmente los promedios pues son bastante similares: 1 o 2 veces al mes o 1 o 2 veces por semana es lo más popular. Cuando visita el centro de la ciudad, ¿qué actividades realiza? El 72% solamente paseo, por ahí el 56% compras, 17% trabajo. ¿Por qué? Si lo notarán, el porcentaje da más de 100, pues porque aquí las personas pudieron contestar más de una alternativa, ¿no? Probablemente iban de paseo y de compras, que era la dupla más común, pero también de compras y de trabajo, o de paseo y alguna otra actividad. Su opinión respecto a la modificación del centro, este plan maestro del centro histórico. En general, la tendencia de los usuarios es que está bien, que fue positiva esta reacción, y su consideración, si una vez que el centro tiene mejores cambios o que tiene un entorno al menos modernizado, se incrementaron las visitas, más del 75% afirma que sí, y las compras también arriba del 60%. Dijo que no solamente incrementaron sus visitas, sino también que compran más en el centro de la ciudad de Chihuahua. Ahora,
El método Delphi con la consulta a expertos, aquí sí traté de resumir mucho porque es demasiada información, pues fue un ejercicio bastante enriquecedor, pero en la mayoría los comerciantes están satisfechos con la ejecución. Además entendieron que estas obras eran necesarias desde hace muchos años. Sin embargo, pues sí hubo mucho descontento en la manera en que se llevaron a cabo las obras. Algunas personas tuvieron que cerrar parcial o totalmente sus negocios por el tiempo que se tardó, por el cierre de calles y avenidas. Consideraron que había una demora excesiva durante la construcción de las obras y bien, si de manera general se evaluó como positivo, sí hubo cierto señalamiento en esta demora en los trabajos públicos, ¿no? Ahora, hay una máxima al momento de identificar la opinión de las personas, sobre todo cuando hablamos de arquitectura urbana, decir no se deben manipular ni mover los comentarios que tienen las personas. Por eso lo dejé así burdo esta diapositiva, en donde de alguna manera son los comentarios que nos hacían los usuarios del centro, es decir, la gente que comúnmente o ocasionalmente acude al centro. Si se fijan, dice, es más cómodo ir y ya no está tan feo, es más turístico. Aquí el sector turismo es una percepción de las personas. No quiere decir que necesariamente esté apoyado con datos turísticos, ¿no? Pero habla de salir a pasear. Hay muchas personas que comentaron sobre el Vivebus. Bueno, aquí ya sabemos que cambió el nombre, pero en el momento de hacer el estudio todavía, y de todas maneras se sigue identificando todavía bajo ese nombre. Por acá hablan de que se hace más atractivo, lo bonito atrae, dicen que las personas, afectó a los comerciantes, sobre todo esto que hablábamos al momento de generar la construcción o la rehabilitación. En cuestión estética está bien, pero el Vivebus está mal planeado, nuevamente vuelven a hablar en sentido negativo. El problema fue durante la modernización, que duraron mucho tiempo. Esto es, repito, de las personas que acuden a comprar al centro, ¿no? O a lo mejor algunos empleados que trabajan ahí. Es lindo caminar, dar un paseo, áreas verdes, compra de ropa, zapatos, etcétera. Volvemos a esto de ropa, calzado y accesorios, ¿no? Para que el centro no envejezca. Este comentario se me hace muy valioso porque los ciudadanos de a pie identifican la parte de un centro histórico cuidado, aunque sea, lo perciben como moderno, aunque tenga muchos años de antigüedad, pero si está bien conservado, y un centro viejo cuando tiene descuido. Un toque más nice, dice, y se antoja venir de vez en cuando. Me encantó también ese comentario. Bien, pero mal llevado a cabo lo de los Vivebus. Por aquí también dice el Vivebus es una tarugada, pues está más bonito. Aquí les digo, no me interesa ponerme a leerlos todos, sino identificar la percepción de la ciudadanía, que finalmente son los usuarios, ¿no? Finalmente aquí rescato algunos, se antoja comprar más, me es más atractivo para ir a comprar, es más atractivo, hay más gente y se incrementan las ventas, quedó bonito, se va con la familia y ellos compran. Y también esta parte, ¿cómo lo expresan, no? También los vendedores deberían arreglar sus propiedades, pero nos indica a esta relación entre lo público y lo privado que tiene que ir siempre de la mano. Ahora, ¿cómo identificamos si el centro realmente es un centro de desarrollo? Tres ejes principales. ¿Es una economía de aglomeración? ¿Sí o no? ¿O sí? ¿Qué tanto? Es decir, ¿concentra capital físico, transporte, servicios? Dos, ¿es una concentración de capital y cultura? ¿Hay universidades, hay museos, hay centros de desarrollo cultural? O tres, ¿concentran consumidores? Nos permite o me da ganas de poner un local en el centro porque sé que es un punto de afluencia de personas, pues naturalmente estos tres es el desarrollo de un centro de manera normal. Esto lo están generando en los indicadores del desarrollo del centro histórico económico de Roma, de París y de Tokio, puesto que son ciudades que llevan el liderazgo internacional en la reactivación de sus centros, ¿no? Por otro lado, identificar cuáles son los elementos que llevan a que la gente vuelva al centro de las ciudades, principalmente el factor vivienda, que sabemos que el centro de la ciudad de Chihuahua
no es precisamente su fortaleza. Por otro lado, el sector de alimentos, ojo, en el centro de Chihuahua, si bien hay restaurantes e industria de alimentos preparados, pues no vamos a ir a hacer el súper al centro de la ciudad o difícilmente, y los factores de producción, es decir, yo tengo una empresa que produce del sector productivo o industrial y tengo que recurrir al centro de la ciudad. Por otro lado, ya entrando a las conclusiones de manera general, el éxito de la reactivación es parcial. ¿Por qué? Pues porque si bien se ha invertido, se ha movido, se ha generado iniciativas como esta en la que estamos hoy reunidos, pues debe de ser un proceso circular, que es la última de las conclusiones. Es decir, no basta con darle un pequeño empujón, sino que tiene que estar siempre mediante un plan integral, permanente, una mejora continua por parte del gobierno, del sector particular, de la misma sociedad civil, ¿no? Y hablando específicamente de la modernización, sí se notó una mayor presencia de los visitantes, pero también es cierto que al dejar desatendida esta modernización que se dejó, nuevamente se vuelve a generar una paulatina despoblación del centro, y esto pues es digno de tener muy presente. Y aquí, aunque la percepción ciudadana generalizada, hablamos que muchas veces el gobierno falla en sus intervenciones, aquí de manera general, digo, sin favorecer ningún color político, al contrario, viendo desde la necesidad ciudadana, pues sí, influyó positivamente el gobierno en la competitividad de esta zona comercial. Básicamente, esta es la reflexión a la que yo quería llevarlos el día de hoy. Me gustaría escuchar si tienen alguna duda, queja, comentario, sugerencia, puesto que este tema es bastante amplio y seguramente pues vamos a seguir investigando y sacando mucha información al respecto. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Omar Varela. Pues pueden abrir su micrófono o escribirnos en el chat si tienen alguna duda o comentario. Levantar su mano. Tenemos aquí la primera en el chat. Les leo. Dice Jennifer Montoya. Buenas tardes, es estudiante de arquitectura de primer semestre del Instituto Tecnológico de Chihuahua. ¿Qué consecuencias cree que podría tener el caso hipotético de que hoy en día se hiciera es que se me movió por el chat, déjame lo abro para leérselos a todos. ¿Qué consecuencias cree que podría tener el caso hipotético de que hoy en día se hiciera un plan para centrar a toda la población de la ciudad en el centro urbano de la ciudad o lo más cerca posible a este? La verdad es que es un reto bastante importante. Y digo, aquí básicamente en algún momento se hicieron estudios en otras ciudades para tratar de atraer a la ciudadanía. Primeramente, el grave conflicto es pues, la disponibilidad de espacio. Aquí forzosamente se tendría que buscar un crecimiento vertical, es decir, pues no las clásicas casas a las que estamos acostumbrados los chihuahuenses con patio y terraza, sino tratar de concentrar en torres de departamentos, y ese sería el primer reto. Naturalmente, también estamos muy habituados al uso del transporte particular, del automóvil, y al momento de concentrar más personas en menos territorio, definitivamente la parte de cultura vial pues, tendría que ser muy diferente. Utilizar más transporte público, utilizar otro tipo de medios, porque imagínense el nivel de concentración que habría, nuestras calles no están preparadas para ello. Perfecto. Pues al parecer tenemos varios alumnos del TEC 2. Tenemos, voy a leer algunos de los nombres: Jennifer Montoya, Carlos Ochoa, Tabata, Julisa, Alejandro, y vamos a resumir algunas de las preguntas que están haciendo más relevantes. Por ejemplo, nos pregunta Jesús Gaitán que si cree que es necesario un nuevo plan de acción donde se tome en cuenta la evolución del consumidor. Definitivamente sí. La cuestión aquí es a quién le corresponde este plan de acción, ¿no? Porque, y veo aquí la pregunta de Jesús Gaitán, a quien le mando un afectuoso saludo. ¿Se cree que afecte la nueva forma en la que la gente interactúa en este proceso para que los negocios crezcan?
definitivamente esto nos va a llevar a repensar y replantear la manera en que la economía funciona. A lo largo de la historia nos hemos adaptado a innumerables situaciones y aquí definitivamente quienes se sepan adaptar a esta situación pues van a ser los primeros que se reactiven y que de alguna manera funcionen de mejor manera. Hablando específicamente de la pandemia que hoy nos aqueja, pues nos dimos cuenta que muchas personas perdieron sus empleos o disminuyeron sus ingresos, pero también por otro lado, muchas personas encontraron oportunidades de empleo dado esta situación. Entonces, definitivamente es un gran momento para incentivar la creatividad en todos los niveles, en todos los sectores. Pensaría yo que por ahí va esta evolución del consumidor al comerciante. Sí, precisamente hay varias preguntas acerca del tema, de cómo se activaría, cuál sería la mejor forma de activar, cuáles serían los negocios que estarían de una mejor manera vaya, después de la pandemia, ¿no? Los mejores adaptados, o qué es lo que piensas de acuerdo de los negocios después de COVID. Particularmente, yo considero que es necesario identificar, digo, porque ahorita estamos ya llenos de noticias y de identificar a los negocios como actividades esenciales y no esenciales, digo que a veces nos cambian. Realmente aquí tener muy en cuenta que lo importante es que las personas tengan un empleo, que tengan una fuente de ingresos y que la actividad económica se vaya reactivando. Y es un problema que no es particularmente del centro de la ciudad, estamos hablando de ser un problema incluso internacional, ¿no? ¿Cuál es la manera? Digo, nos estaríamos desviando de la parte del centro histórico. A grandes rasgos, lo que necesitamos es garantizar que las personas sigan teniendo un ingreso, porque normalmente, pues que tiene un ingreso, tiene un egreso, y eso hace que otras personas tengan también un ingreso y se genere el famoso multiplicador de la economía. Por otro lado, y hablando específicamente en el centro de la ciudad de Chihuahua, sí tenemos que ser muy cuidadosos, puesto que el comercio es la base de la economía del centro, pero si hablamos que ahora lo de la pandemia vino a fortalecer el comercio virtual, el que las personas estuvieran más informadas al momento de realizar una compra, más acceso a través de Internet, entonces sí los comercios tienen que estar preparados, ser estratégicos para no perder terreno ante ello. Y a lo mejor aquí es la oportunidad de entrar por el lado cultural también. Todos estaremos de acuerdo que ya nos urge regresar a culturales y recreativas, ¿no? Todos estaremos de acuerdo en ello. Gracias. Precisamente desde este análisis económico hay una pregunta muy interesante de Pablo Ortega que pregunta cómo se entiende este concepto de cultura, ¿no? Visto desde esta perspectiva, pero además nos gustaría añadir cómo se entienden otros conceptos como lo político, lo social, ¿no? A través de los análisis económicos. Aquí yo creo que nos puede dar para cortar mucha tela. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre economía y cultura van de la mano. Por aquí el doctor Mancera es experto, o al menos tiene mucho conocimiento de la economía naranja, que vincula la parte cultural con la parte económica. Y realmente vuelvo a la primera respuesta, ¿no? La parte de los encargados de la cultura, pues ser creativos y ser lo suficientemente ingeniosos para poder conjugarlos. Me refiero a el hecho de que muchas personas se dedican a actividades culturales, artísticas, en cualquiera de sus expresiones, y luego dicen, híjole, es que eso no te va a dar para comer. Incluso, particularmente me enfrento cada vez con, dentro de mi trabajo en la universidad está hacer la promoción a las carreras, y veo estudiantes de bachillerato, padres de familia que se acercan, y es muy común que muchos quieran estudiar algo relacionado a las artes y luego lo identifiquen como no hay una remuneración económica en ello. Y este ejemplo lo podemos trasladar a la parte cultural de las ciudades, a la parte artística, pero también, dándole la vuelta a esto, los eventos culturales pues también atraen mayor concentración de personas que a su vez
generan derrama económica. Entonces, es una dualidad. Digo, economía y cultura difícilmente van a ir estrechamente ligados, pero sí se pueden manejar. Es un reto bastante interesante, que aquí nos daría horas para platicar al respecto, pero sí, hablando específicamente de la pregunta de cómo se estudia, cómo se conjugan estos fenómenos, pues primero por el comportamiento del consumidor y segundo por la economía naranja, ¿no? La economía cultural. Bien, perfecto. Berenice Carrillo quiere hacer una pregunta. Le vamos a dar la palabra en un momentito. Primero me gustaría decirte esta pregunta de Ricardo Aldama y otras que se repiten, que hablan acerca de esta distribución de la población que se está haciendo hacia el norte o hacia expandirse hacia las periferias de la ciudad. ¿Qué es lo que piensas? ¿Que si va a seguir expandiéndose a más lugares o hay alguna estrategia para la concentración del desarrollo urbano en el centro? Aquí hay dos factores y primero voy a contestar con mi parte de financiero. Si alguien aquí me dice, tengo el recurso o la disponibilidad de un crédito para comprar una casa, pues naturalmente la recomendación de un financiero es busca una hacia las afueras de la ciudad, porque para allá está creciendo, para allá van a agarrar más valor los terrenos y las casas, y ahorita la ciudad de Chihuahua todavía tiene un margen de unos 10 o 15 años para poder crecer en infraestructura de vivienda, porque después nos va a pasar seguramente lo que ya está pasando en ciudades europeas, en donde es demasiado caro y pues ya como la población no sigue creciendo, sino que hay una reducción de la población por este fenómeno de la inversión de la pirámide poblacional y que cada vez la gente desea tener menos hijos, entonces la gente vuelve hacia el centro. Pero pues naturalmente ahorita el consejo financiero es adquirir una vivienda hacia las afueras de la casa. Sin embargo, por la parte política es un reto bastante fuerte porque la manera en que se frena el crecimiento de una ciudad es a través de política urbana, es a través de legislación restrictiva. Entonces, aquí es un problema político que independientemente de hablar si está bien o está mal, pues se toma una decisión centralizada por parte del gobierno y se van a enfrentar con diferentes intereses, ¿no? Por un lado, los que buscan el mejor aprovechamiento del suelo, que prefieren la concentración de vivienda, como también pues, los que buscan las constructoras, el desarrollo inmobiliario, que también genera muchos empleos y mucha inversión. Entonces es un conflicto bastante fuerte. Ahora, si le sumamos los problemas ambientales, los problemas de transporte, el costo de los combustibles y el transporte público, sobre todo la distribución de servicios, empezando por el agua, mientras más grande sea la ciudad, pues más costoso va a ser esta distribución de servicios y también definitivamente, pues más gasto se va a generar. Porque también cuando las ciudades crecen, no solamente es para darle cabida a los nuevos ciudadanos, es decir, a las personas que se van independizando, que van generando sus viviendas, que van viviendo de manera particular, como decimos aquí, que se salen de su casa, sino también genera pues atracción de personas, sobre todo de comunidades rurales, o la misma migración interna que genera el Estado para pues tener este crecimiento y concentración de población en las ciudades. Entonces es un reto bastante interesante. Veo que por aquí hay muchos estudiantes de arquitectura del TEC. Pues déjenme les digo que les va a tocar a ustedes resolver estos problemas. No me gustaría extenderme más en la respuesta porque creo que hay algunas otras. Así es. Gracias. Berenice Carrillo, si quieres encender tu cámara y tu micrófono, adelante. Gracias, Iris. Buenas tardes a todos. Omar, yo tengo una pregunta, duda como habitante del centro histórico. Es muy común que, bueno, van heredando, vendiendo las casas y cada vez las van compactando más, ¿no? Entonces, lo que era una casa grande, de pronto se convierte en 4 casas, 6 casas, y de pronto comienzan a crecer en un orden vertical más que horizontal. ¿Hay alguna estrategia por parte de gobierno, alguna legislación, por ejemplo, con los espacios de estacionamiento que ocupan esos nuevos departamentos? O si ya tenían previsto ustedes que a lo mejor quede del segundo piso hacia arriba habitacional y la primera planta nada más como comercial, como ocurre en el estado de Querétaro. Y a su vez el drenaje, ¿no?
Bueno, primero, gracias por la pregunta. Es un problema fuerte y es más por el lado de política pública. Desafortunadamente, no estoy muy empapado de ello. No podría dar una respuesta en cuanto a la legislación actual que tiene la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, pues sí, si estamos dentro del centro histórico, hay que cumplir ciertos lineamientos, al menos en cuanto a construcción. Y un aspecto importante que se me olvidó hacer énfasis como parte de la presentación es que de las graves problemáticas que tiene el centro histórico es precisamente el área de estacionamiento y el transporte peatonal. Si bien está peatonalizadas algunas calles, incluso puede ser hasta más cómodo para las personas caminar, pues son muchas las distancias. Personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad, pues tienen muchas dificultades para trasladarse. Y más no se diga si las personas que habitan ahí, pues diariamente tienen que transitar caminando o buscar estacionamiento para vivir, ¿no? Por ahí se publicó un estudio hace 6 años aproximadamente que hablaba de que alrededor del 30% de las personas que visitaban el centro de la ciudad no llegaban porque no encontraban estacionamiento. Entonces iban con la intención y no llegaban. Entonces, si esto lo pasamos a un problema habitacional, yo creo que el problema es más amplio. Para las personas que habitan, pues probablemente represente algo positivo por una plusvalía en cuanto al valor de sus propiedades, pero también negativo en cuestión de la comodidad que implica todo esto que está comentando. Lamento no poder profundizar más en la respuesta porque realmente no es mi área, pero yo creo que es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Tenías 2 preguntas, Berenice? A veces la una. ¿Sí? ¿Lista? Lo que pasa es que la otra era con respecto al drenaje, ¿no? O sea, si vas a crecer, o sea, como se están subdividiendo las casas, pues evidentemente necesitas un drenaje que sea más amplio, más suficiente, que no tengamos tantas inundaciones. Llueve poco, pero cuando llueve mucho. Pero pues se me hace que es por el lado igual del estacionamiento, ¿no? Como que no lo tienen previsto. Y es finalmente afluencia, ¿no? De drenaje, de vehículos, de personas, y el problema pues se agudiza. Realmente es un problema que se puede atender. Aquí la cuestión son las prioridades, ¿no? ¿Qué tan importante? Y también, pues desafortunadamente como toda economía, pues requiere de una inversión y sabemos que los recursos cada vez son más escasos. Gracias. Gracias. Néstor Ramírez Ponce nos escribe, en otras ciudades hay programas de densificación y rehabilitación de los centros urbanos, en los cuales las plantas bajas se dedican para comercio y servicios y las plantas altas para vivienda. Esto se establece en edificios de 3 o 4 niveles, pero significa la demolición de los inmuebles antiguos, cosa que legalmente en el centro histórico no se puede. Esto significa que se habrá que modificar leyes y conjuntar esfuerzos gubernamentales y de iniciativa privada. ¿Es posible y viable esto en la ciudad de Chihuahua? El problema es que esto requiere de un trabajo multidisciplinar. Entonces, seguramente una persona que privilegie la parte cultural, arquitectónica, pues va a decir que hay que darle prioridad al cuidado de los edificios y de los monumentos históricos. Probablemente alguien que se dedique más a la parte, que tenga un interés económico detrás de ello, va a decir lo importante es una ciudad moderna. Aquí, afortunado o desafortunadamente, pues dependemos también de legislaciones y de organismos de carácter nacional, que difícilmente es una decisión exclusiva del municipio o de algunos particulares. Definitivamente los planes de centro histórico, de hecho, el plan maestro del centro histórico que se abordó en la ciudad de Chihuahua, pertenece a una serie de actividades que se hicieron a nivel nacional y que se pudo bajar un recurso para la reactivación de centros culturales y espacios históricos. Esto es una buena noticia, por ejemplo, para la ciudad de Chihuahua, porque continuamente se ejerce recurso, ya sea estatal o federal. Esto nos puede llevar a tener pues, dinero para poder invertir, ¿no? Justificando la cuestión histórica. Y sí, hay casos muy exitosos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se dividió claramente la parte histórica de la parte comercial. Ahorita también en la participación de Berenice Carrillo mencionaba el caso de la ciudad de Querétaro,
que es una ciudad con muchos elementos similares a la ciudad de Chihuahua, aunque el diseño arquitectónico de su centro pues es un tanto más favorecedor para la parte comercial, pero esto ya es por cuestiones históricas. Pero pues sí, habría que revisar los casos exitosos en otras ciudades, y también un punto esencial que considero es generar un proyecto a largo plazo. Desafortunadamente hay buenas y no tan buenas ideas que se generan administración tras administración, pero no nos garantizan que la siguiente administración pues vaya a seguir con los trabajos que se hicieron. Entonces, pues genera un conflicto y muchas veces un desperdicio de recursos, de hecho que no se le dé continuidad a este tipo de proyectos, ¿no? Muy bien, excelente. Omar, nos hablabas en un principio de la cantidad de empleos que había en el centro histórico, empleos y bueno, nos mostrabas ahí los mapas con los comercios. ¿Tendrás algún número, cifra, porcentaje de los empleos y negocios que se han perdido por el COVID? No recuerdo exactamente la cifra de empleos perdidos por el COVID, pero en el estado de Chihuahua se estimaban arriba de 61,000 empleos o 61,000 personas desocupadas. Esto es un punto bastante importante. Digo, si nos referimos al volumen de población, 61,500 personas desocupadas en la entidad es un dato bastante fuerte, pero pues andamos relativamente similares al promedio nacional. Ahorita Chihuahua trae un promedio del 3.5 de desempleo, a nivel nacional es el 3.4, entonces pues andamos relativamente similar. También es importante considerar que estas cifras pues son aproximaciones, con el empleo informal puede cambiar bastante, pero de alguna manera el problema de la pandemia vino a cambiar las actividades de las personas. Entonces, si nos generamos únicamente por el dato de cuántas personas desempleadas existen, también habría que ver las personas que siguen con empleo, pero que tienen un empleo diferente que ahora les representa menos ingresos. Y esos datos todavía no están muy actualizados. Seguramente para el tercer trimestre de este año se van a actualizar ya estos datos por parte del INEGI, de los mismos que los generan. Entonces, pues sí, es un problema bastante fuerte, pero que también representa un problema temporal. Se estima que probablemente para mitad del próximo año estemos arriba del 75% de empleos recuperados. Y esto responde a simplemente la misma organización de las personas que de manera natural pues busca fuentes de empleo y de subsistencia, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí la mano levantada de Jesús Vargas. Adelante, si quieres encender tu micrófono. Gracias, Jesús Vargas, Instituto Estatal de Urbanismo. Omar, en tu experiencia y por todo lo que nos has comentado, ¿qué impacto tiene o qué relevancia puede tener una política subsidiaria municipal que busque impactar en el incremento de la economía en los centros históricos cuando no hay un retorno de esa inversión? Yo recuerdo hace décadas de joven que venía aquí a Chihuahua, cada administración arreglaba la calle Libertad, ¿verdad? Porque era el parangón del centro histórico, la calle Libertad. Pero ¿cuál es el retorno? ¿Cuál es el beneficio que puede tener en cuanto a plusvalías o cuál es el involucramiento que deben tener el sector privado en estos procesos? Porque pues ahorita has hablado desde el sector público, ¿verdad? Es una política pública. Pero yo creo que si se quiere manejar de manera responsable el centro histórico, tiene que haber esta participación común. ¿De qué manera consideran ustedes que estos agentes económicos del centro, que es para quien, digo, la política está diseñada para ellos, porque hemos hablado que la gente va y consume, ¿verdad? Pero quien recibe el beneficio económico de estas obras, pues es el particular. Realmente, a veces podemos caer en cuestiones cosméticas de los centros históricos, donde se hermosean fachadismos, cuestiones así, pero no impactan a veces en el sumario colectivo de la identidad y ese tipo de cuestiones. Comentabas que si algunos centros comerciales en las ciudades pueden inhibir el desarrollo del centro, pues es lógico porque son más competitivos económicamente. Administración tras administración, yo he estado en el INPLAN, he estado en desarrollo urbano, pues se han aplicado políticas, pero no las aprovechan, ¿verdad? Pareciera como que nuestro comercio del centro está muy acostumbrado a que se le otorguen todo tipo de beneficios y no hay
¿cómo se llama? En contrapartida, ¿qué beneficios pueden ofrecer ellos, no? O sea, mejorar sus entornos. Hay, por ejemplo, hablando, por aquí anda Emilia, hablando de los edificios históricos, hay descuentos en predial para aquellos edificios que sean históricos, que demuestren que le dan mantenimiento, ¿verdad? Sobre todo en los negocios. Hablando de negocios, no de la vivienda, pues realmente es complicado para este tipo de planes de acción, que yo lo celebro que existan, en la cuota, en la medida en que se involucre o que se force, si es la posibilidad, al particular de participar en estos procesos. Yo recuerdo que cuando se hizo no me tocó a mí, pero Vías Consentido, tú veías la obra pública que existe todavía, ¿no? Desde donde está el Paseo Bolívar. Si tú recurres todo ese, bajas por la Independencia, llegas a la Cuarta. La obra que hicieron en la Cuarta contra la obra que hicieron acá arriba parecería de primer mundo y de tercer mundo. Es una diferenciación de política tremenda, ¿no? Y estamos hablando de los mismos ciudadanos. Sabemos que son diferentes tipos de economía, sabemos los entornos urbanos, pero mi cuestionamiento es, o mi duda, ¿verdad? Está muy interesante todo este proceso, pero ¿hasta dónde tú consideras que debe aportar el gobierno en este tipo de obras subsidiarias y que se van a remodelar o hacer acciones? ¿Y hasta dónde puede involucrarse? Digo, pues hay casos como el que tú mencionas, ¿no? De Roma y Tokio. ¿Cuál es este esquema que tú visualizas, o hasta dónde consideras o recomiendas que debe haber ese involucramiento real de estos sectores económicos, de Arcocentro y todos los que existen en el centro? Gracias. Muchas gracias, Jesús Vargas. Interesantísima la opinión, se nota la experiencia. Considero que, bueno, primero partiendo de la definición de la finanza pública o de la administración pública, el objetivo que tiene es generar valor público para la ciudadanía. Definitivamente, pues, al ejercer inversión, pues lo estuviera generando. Sin embargo, en ciudades como Chihuahua, que ya tiene una expansión muy amplia de la mancha urbana, pues muchas veces la misma limitación del recurso, decir, bueno, invertir en el centro, pues a veces es en detrimento de algún otro sector de la ciudad. Y aquí, desafortunadamente, aquí sí no sé si es bueno o malo, pero los organismos que se han creado se han vuelto gestores. Considero que para su labor, su función y sus intereses es primordial que tengan esta labor de gestión ante el gobierno, y decir, bueno, se genera una asociación, va y obtiene recurso, apoyo, incentivos, etcétera. Sin embargo, pues a nivel colectivo de toda la ciudad, pues es difícil medir, si bien hay mecanismos, pero compararlo contra qué, contra un puesto de haber invertido este recurso en algún otro lugar o en algún otro proyecto. Lo que sí es indispensable, bueno, está visto o está bien estudiado, que el recurso tiene un mayor rendimiento cuando se invierte en infraestructura, es decir, porque de alguna manera es más duradero, porque de alguna manera conduce también al mejoramiento del paisaje urbano, etcétera. Pero también la calidad de la infraestructura pues representa no siempre una inversión, sino también la necesidad de reinversión, de mantenimiento y costos adicionales que no necesariamente los van a asumir administraciones posteriores, y que a veces recaen en los particulares, y a veces pues les resulta mucho más costoso a los particulares poder mantener esta imagen, y luego se ve un centro más deteriorado. Por otra parte, considero yo que, y esta es una opinión muy particular, pero para que sea verdaderamente útil una inversión en cualquier sector de la ciudad, forzosamente debemos de partir de una correcta planeación. Y ahorita hay mecanismos, incluso muchas asociaciones no gubernamentales están generando mecanismos autosustentables. Buscar esquemas de inversiones donde se involucren tanto gobierno como sociedad civil, particulares, y en el momento de generar la inversión, buscar los mecanismos para que esa inversión sea sustentable y se mantenga. Es realmente un reto bastante complejo, bastante difícil. Y por otro lado está también parte de observancia de la política pública, que también hay que tenerla en cuenta. El clásico ejemplo, digo, pasa en todas las ciudades del mundo, es decir, ¿por qué vuelvo a pavimentar una calle que a lo mejor no está tan mal? O vuelvo a hacer política o obra pública en el centro o en las calles más transitadas, cuando a veces
hay sectores de la ciudad que lo requieren más. Y esto corresponde a una cuestión de política electoral, evidentemente, en donde decimos, bueno, si lo hago en una parte donde es más transitado, pues se va a notar más el ejercicio de la obra. Y pues mucha gente se va a dar cuenta que se está invirtiendo dinero público. Más allá de que esto pueda ser una crítica política, realmente es un fenómeno que se da a nivel mundial y que difícilmente pues, lo vamos a poder sustentar hasta que pues paulatinamente avancemos a una sociedad más consciente de la aplicación de los recursos, pero creo que todavía nos falta bastante camino en ello. Gracias. No, al contrario, gracias. Bien, dos preguntas más que se repiten acá en el chat. Una va en cuanto a cómo hacen para tomar la opinión de los que viven en el centro histórico o de la población que está ahí. Bueno, cómo hacen todos estos estudios y estas muestras de opinión y qué impacto tienen. Y la segunda pregunta va en el orden de que si tienes alguna idea de alguna estrategia que se tenga para repoblar el centro histórico. Qué interesantes preguntas, ¿no? Se ven de todos los niveles. Me encanta que se busque más hacia este lado porque es más hacia el planteamiento de los métodos de estudio. Básicamente, la primera pregunta era de cómo se recabó la opinión, pues básicamente identificando con los datos que genera el INEGI cuántas personas viven, cuántas personas transitan, y a partir de ahí obtener una muestra y tanto ir, particularmente recorrer las calles y levantar encuestas de manera manual, como también encuestas digitales, ¿no? Por parte de enviarlas a través de internet y afortunadamente se tuvo una buena respuesta, pues que nos da más o menos la idea del sentir de la ciudadanía. Perdón, se me fue la otra pregunta, ¿cuál era? Era acerca de algún planes o estrategias para repoblar el centro histórico y específicamente preguntan después de COVID. Perfecto. La repoblación del centro histórico tiene que empezar forzosamente por la parte de la infraestructura y también de identificar el interés de las personas a volver. Uno de los ejercicios que hacíamos con los empresarios de este sector es que buscaban anclajes, es decir, algo que nos haga ir al centro. Muchas veces decir, bueno, pues estoy en el centro y aprovecho para ver algunas tiendas, para visitar algunos comercios, etcétera, pero a veces falta esa ancla para poder ir. Supe que por ahí había algunas negociaciones con tiendas más grandes que si bien pudieran representar competencia, también son imanes para atraer a más afluencia de personas, plazas comerciales, cuestiones como cines, teatros, etcétera, son importantes para, por lo pronto, el primer paso no sería llevar a personas a vivir o establecerse en el centro, sino darle vida a lo que ya está actualmente en el centro y paulatinamente pues los intereses de las personas al ver más afluencia, al ver más movimiento, pues va a ser diseñar estrategias particulares para irse situando y aprovechar mejor esta zona de la ciudad. Muy bien. Omar, tu investigación o tus estudios tenían o tenían en cuenta algo acerca de los aspectos negativos ambientales en el centro histórico. La verdad es que sí se han mencionado, sobre todo por la parte de la geografía económica que está muy vinculada con la economía ambiental, pero va más por el lado de darle un valor económico al entorno ambiental. Es decir, el costo que representa la expansión de las ciudades, el costo que representa el gasto en combustible, que de alguna manera indirecta pues impacta en la parte ambiental y sustentable. Sin embargo, sí es importante profundizar más al respecto, es un área de oportunidad que tenemos que atender, voltearlo a ver desde la parte específicamente ambiental, porque tiene que ir relacionado, ¿no? El concepto de sustentabilidad va por la parte de preservación cultural, la preservación ambiental y la conservación y desarrollo económico. Entonces, es algo que tiene que ver. Por ahí empezamos un estudio, bueno, me tocó asesorarlo nada más sobre el uso de ciclovías y expandir las rutas de ciclovías en la ciudad, que creo que también es una área importante. Sin embargo, particularmente sí siento que hace falta más atención en este sentido. Muy bien.
Y personalmente, ¿qué piensas del aspecto de la vivienda vertical en el centro histórico? Híjole, aquí es un reto muy interesante. Creo que le tocará más a la parte de arquitectura resolverla, pero definitivamente, o en las experiencias de ciudades con un centro histórico colonial o con un centro histórico de gran valor cultural, como es el caso de la ciudad de Chihuahua, lo que se ha hecho en otros lugares es identificar zonas aptas para generar vivienda vertical. Es decir, no vamos a ir a poner un edificio de departamentos enseguida de la plaza principal, ¿no? De la plaza de armas. Es decir, identificar sectores que también contribuyen muy bien al paisaje ambiental, pero tiene que estar muy bien sectorizado, tanto por marco legal como por asistencia de servicios y evidentemente para la construcción cultural. ¿Cuántos han quedado en otras ciudades en donde empiezan a excavar para construir viviendas, centros comerciales y encuentran cuestiones arqueológicas o incluso fósiles, no sé, otras cosas como pasó en la Ciudad de México hace pocos años? Entonces es muy importante generar un plan estratégico y también tener mucho cuidado de que la cuestión de vivienda al momento de irse al centro histórico también sea algo que genere valor y que se vaya actualizando, modernizando y dando mantenimiento, porque luego caemos en lo que pasó, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, en donde se generó un centro de vivienda en el centro de la ciudad, pero esta vivienda fue muy descuidada y luego se convirtieron en edificios de mala imagen, con pues muchas cuestiones de pandillerismo, etcétera, y luego pues generó una imagen muy negativa al centro y salió contraproducente al paso del tiempo, ¿no? Entonces hay que cuidar muchos elementos y lo mejor, como en ciencias sociales, ¿no? Pues ver casos de éxito en otros lados del mundo y tratar de copiar las buenas prácticas. Perfecto, pues ya estamos casi por cerrar porque ya se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Me gustaría pedirle la participación de una persona más que guste abrir su micrófono, pero antes me gustaría pedirle a los que pudieran abrir su cámara para tomar una fotografía como, para dejar asentada de esta sesión, ¿sí? Los que puedan en el momento ahorita en que la persona esté participando. ¿Alguien más que quiera participar? Levantar la mano, que quiera hacerle una pregunta directamente. Hay varias preguntas en el chat. Le vamos a pasar este chat a Omar. Ahora sí que le va a tocar tarea para que conteste lo que no se ha podido contestar en la grabación y lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan ver de nuevo y puedan leer las respuestas. Entonces, veamos. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Listo? Entonces, bueno, les pido, vamos a prender nuestras cámaras para hacer una screenshot. Son un par de pantallas. Gracias, perfecto. Miren, así van a quedar la prueba de todos los alumnos que hay acá conectados. Entonces, esta es la primera pantalla. ¿Listo? Son 3 pantallas, somos bastantes. Esta es la segunda pantalla. ¿Listo? Y esta es la tercera pantalla. Excelente. Pues, gracias Omar, gracias a todos los que están acá conectados. Los dejo por último con el arquitecto Juan Manuel Chávez. Adelante. Gracias, Iris. Solamente agradecer la asistencia de todos. Tuvimos un aforo de casi 70 participantes, lo cual le agradecemos mucho. Omar, muy interesante la charla. En las preguntas y en todas las opiniones se demostró. Muchas gracias a todos por su asistencia, ahora sí que de forma virtual, pero en fin, asistencia. Los invitamos dentro de una semana, el 17, igual a las 5, que tiene que ver muy de la mano con este tema, por parte del maestro Claudio Fierro y el arquitecto Ricardo González, sobre mercado inmobiliario y plusvalías del centro histórico de la ciudad de Chihuahua. Temas importantísimos para la revitalización y el manejo del centro histórico. Este estudio que nos presenta el maestro Fierro y el arquitecto González es un estudio que realizaron como consultores aquí para la oficina, un estudio muy interesante, ustedes lo van a ver, con ahora sí que información inmobiliaria y de temas de plusvalía
con relación a los temas de catastro, al valor del suelo, a las propiedades, a la ocupación del suelo, a la subocupación del suelo, tanto en predios como en edificios, como en niveles. Mucho se preguntó aquí y creo que viene a complementar la charla del maestro Varela, de Omar, la cual con la participación de todos ustedes pues va a enriquecer este plan de manejo, que al fin de cuentas la intención es esa, contar con un plan de manejo más allá de los instrumentos legales con los que contamos, más bien como una guía práctica para ver hacia dónde vamos como centro urbano, como centro histórico en específico, con la participación de todos ustedes, puesto que tanto en estas conferencias como en los talleres, en los grupos focales que hemos venido realizando y seguiremos realizando a lo largo del año, pues todos son los insumos para hacer esa guía práctica de manejo del centro histórico. Federico y a todo el equipo de Desarrollo Comunitario y Alternativas Ambientales, muchas gracias. Muchas gracias. Un gran trabajo, una gran labor de investigación, puesto que bien son ponencias, pues es de investigación, puesto que todas las inquietudes, todas las preguntas, todas las respuestas quedan para ser insumos de este plan de manejo. Muchas gracias a todos. La intención es generar esta red que venga a revitalizar el centro histórico desde los ciudadanos, desde los profesionistas, desde los realmente interesados en el centro histórico. Entonces, muchas gracias, Federico, muchas gracias a todo el equipo, Sí. en especial a Omar y a todos los participantes en este ciclo de conferencias, invitándolos el 17 de junio a nuestra siguiente conferencia con Claudio Fierro y con Ricardo González. Agregaré que para el 1 de julio tendremos un taller de reflexión, de compartir necesidades, identificar problemáticas con los residentes. Es a través de este medio, haremos llegar a ustedes esta invitación. Berenice, te identifico como residente del centro histórico. Nos gustaría mucho que compartieras esta experiencia con tus vecinos. Igualmente otros compañeros que no se identifican como residentes, pero que estén interesados en el mismo, pues nos interesa mucho su opinión. Entonces, una de las estrategias, además de comunicar lo que es el tema del centro histórico en términos complejos, igualmente muy interconectados todos ellos, está el tema de los propios residentes. Tenemos barrios en el centro histórico, barrios donde el centro o el área es específicamente una plaza, una calle, a veces es una tienda donde nos convoca a todos los vecinos, a veces igualmente puede ser una fiesta tradicional. Tendremos entonces una serie de talleres de participación donde esperamos los ciudadanos puedan opinar sobre lo que se espera de un plan de manejo y finalmente donde sea la voz, el medio, el vehículo para que los ciudadanos puedan participar en las decisiones del centro histórico. Ahí ustedes verán la liga que pueden copiar, a amigos estudiantes que si pueden ustedes compartir esto con vecinos, con residentes del centro histórico, se los agradeceríamos mucho para que ellos puedan participar, ustedes puedan participar. Y si no hay más comentarios, pongan atención igualmente a todas las otras conferencias que se vienen. Vamos a hablar de términos ambientales, términos de cultura popular, de historia y barrios, finalmente de lo que es el centro histórico en todas sus dimensiones. Y pues agradecemos a todos su participación y bueno, estaremos hasta el mes de agosto finalmente con conferencias. Ustedes se pueden registrar directamente ahí en la liga de este documento y diríamos que después ya para septiembre tendremos unas mesas de panel que ya en su momento estaremos comunicando. Pero en principio, recuerden, el día 1 de julio tendríamos un taller para residentes y también después para comerciantes, en fin, para todos los sectores que participan en este ámbito espacial, histórico y económico. Bueno, pues muchas gracias, Omar, por tu participación. Es un gusto haberte tenido aquí
y nuevamente agradecemos mucho tu valiosa aportación a estos grandes debates del Centro Histórico. Gracias, Juan Manuel, y a todo el equipo de Plan de Manejo, a Amelie, Iris, Jimena, en fin, a todos ustedes, a todas, gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias a todos. Aplausos virtuales.